Distinguidos amigos, damas y caballeros, bienvenidos a nombre del Inter-American Institute for Democracy, del diario Las Américas y de Demos América, las tres instituciones que hemos organizado este foro sobre Argentina, la corrupción política. Quiero dar la bienvenida especialmente a nuestros invitados, la doctora Natalia Bolosín, la doctora Paola Oliveto y el doctor Claudio Saboya, y un especial saludo a Guillermo Lustó, nuestro past presidente, miembro del directorio y miembro del consejo del Inter-American Institute for Democracy, que prácticamente ha organizado este evento. Y quiero invitar al embajador Armando Valladares a que pase por favor a la mesa, porque hoy día no estará presente nuestro presidente, don Maurice Ferré, que por razones de salud me ha pedido excusarlo en este evento. De manera que en representación del presidente va a estar nuestro miembro fundador y director más antiguo, el embajador Armando Valladares, que es al propio tiempo el presidente del Comité de Derechos Humanos del Inter-American Institute for Democracy. Dicho esto, a manera de introducción en este foro, queremos hablar de lo que son los foros en el Inter-American Institute for Democracy y recordar un poco lo que es el instituto. Este instituto, que tiene poco más de 11 años de vida, que es una entidad sin fines de lucro de los Estados Unidos, se ha organizado para promover, defender, educar e interactuar en temas de libertad, democracia, derechos humanos e institucionalidad en las Américas. Pero ser al mismo tiempo, con su oficina principal en Miami, el punto de contacto para interactuar entre dos culturas, que son la cultura latinoamericana y la cultura anglosajona. Este es el punto de contacto más importante. Culturas que además tienen sistemas legales diferentes y que, aunque coexisten en un hemisferio en el cual la democracia es la norma, el hilo conductor, hay quienes tienen más éxito en materia de democracia y de libertad, que son obviamente Estados Unidos y como la democracia más establecida y más antigua. El Inter-American Institute está integrado por académicos, políticos, empresarios, ciudadanos, que interactúan para hacer de esto un centro de pensamiento. Y a lo largo de los años en los cuales trabaja el instituto, además de crear un fondo editorial que hoy día tiene más de 50 libros editados en español y en inglés, además de haber llevado adelante importantes trabajos, eventos internacionales, conferencias, coloquios, hemos hecho de los foros un centro especial, un tipo especial de evento para discutir casos que preocupan a la comunidad, no solamente latinoamericana, no solamente americana en todo el hemisferio, sino a la comunidad y a la ciudadanía en general. Los foros que nosotros realizamos con frecuencia de más o menos 2 al año, tratan de dedicarse a temas específicos que tienen que ver con el quehacer respecto a la libertad, los derechos humanos y la democracia. Quiero decirles que este es el tercer foro sobre corrupción que hace el Inter-American Institute. El primero, con Guillermo, con Carlos Alberto Montaner, con Armando Valladares, fue hecho en el Congreso de los Estados Unidos hace aproximadamente 5 años, hablando de qué es la corrupción en América Latina, la corrupción y la democracia. El segundo foro también tuvo que ver sobre corrupción, se hizo en el Congreso de los Estados Unidos y hablaba de la utilización política de la justicia sobre 6 estudios de caso hechos sobre fallos de jueces del Ecuador de Rafael Correa, que violaban los derechos humanos. La justicia como instrumento de corrupción en el Ecuador. En ese momento habíamos seleccionado casos de una centena de casos del Ecuador, 6 casos,
pedido a académicos ecuatorianos, con la supervisión del profesor de la Universidad de Notre Dame, Douglas Cassell, que lleve adelante esos procesos de investigación. Los llevamos a un foro y lo que se pudo constatar era que la justicia en el Ecuador era utilizada por un régimen no democrático para perseguir, para sancionar, para violar los derechos humanos en lugar de protegerlos. Con esos antecedentes, cuando Guillermo Lustó trae a la mesa la propuesta de hablar de hacer un foro sobre la corrupción política en la Argentina, obviamente el interés y la expectativa son muy grandes, porque consideramos que en el escenario del estudio de la corrupción es una situación innata al ser humano, pero que la organización política, el sistema de organización política, es el que ayuda a prevenir, a controlar y a sancionar la corrupción, y salvo opinión en contraria, hasta donde hemos avanzado, creemos que la democracia, con su sistema de frenos y contrapesos, con sus elementos esenciales de respeto a los derechos humanos y a la libertad, con la vigencia del Estado de Derecho, con la división e independencia de poderes que permite un poder judicial más o menos independiente, aceptablemente independiente, con la temporalidad en el ejercicio de los cargos públicos y con la obligación de rendición de cuentas, es el sistema que más puede hacer para luchar contra la corrupción, no solamente en el ámbito de la sanción para ir contra la impunidad, sino en el ámbito de la educación, de la prevención y del equilibrio de lo que es el juego de poder. Este siglo está caracterizado por la gran mancha, por el acoso y por el estigma que el denominado socialismo del siglo XXI ha proferido en contra de los países de las Américas. Cuando el año 99 Hugo Chávez, recién electo, se acerca a la Cuba dictatorial que estaba en estado agónico en lo peor de su periodo especial, se forma un proceso que académicos, políticos, investigadores, periodistas, tardamos en detectar. Se recrea un proceso de reactivación de lo que llaman la revolución castrista cubana, un reavivamiento del foquismo de los 60, y aparece el movimiento ALBA, el movimiento bolivariano, que después se llamaría socialismo del siglo XXI, y que hoy día recibe la designación de castrochavismo. Empiezan a suceder cosas curiosas en el siglo, pero el resultado de eso, para no detenernos en una historia de lo que es el castrochavismo, es que llegando al poder, como lo ha señalado Osvaldo Hurtado en su ya célebre libro Las dictaduras del socialismo del siglo XXI, tratando él el caso ecuatoriano, porque es expresidente del Ecuador, llegan al poder a través de votaciones y a través de acciones democráticas, pero empiezan procesos a través de los cuales alteran todo el ordenamiento jurídico, cambian todo el sistema para permanecer indefinidamente en el poder, para crear un sistema de impunidad y para utilizar sobre todo el aparato y el sistema de justicia como el más eficiente mecanismo de represión, persecución política y protección para la gente que está cometiendo esos crímenes. Esa situación me ha llevado a mí a afirmar hace 3 años que habían 2 Américas. Publiqué un libro con ese título, una América dictatorial y una América democrática. En ese momento la América dictatorial, liderada por Cuba, estaba integrada por Venezuela, por Nicaragua, por Ecuador de Correa y por Bolivia. Hoy día el Ecuador está separado de ese grupo con un gobierno que transita hacia la democracia. Pero he pasado del concepto de las 2 Américas y de ese eje de confrontación de dictadura a democracia al concepto de que se tratan estos de regímenes de crimen organizado, que están dentro de la competencia de la Convención de Palermo, porque los hechos que producen no son política y que utilizan más bien la política como la coartada para encubrirse y para tapar los crímenes que cometen. En ese contexto es que nos interesa saber y conocer sobre la corrupción en la Argentina en un momento histórico en el que además la prensa está refiriendo la detención o la orden de detención del expresidente Kirchner. Creo que hay 2 países en los cuales
La corrupción detectada de esto que se llama el castrochavismo o el socialismo del siglo XXI marca historia. El más importante hasta ahora en el Brasil con Lava Jato, viene la corrupción K de la Argentina, pero quedan el grupo de países que no han develado la corrupción y que siguen bajo encubrimiento y bajo impunidad, que son la propia Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, que son precisamente los países en los que no hay ejercicio democrático. Sobre la Argentina nos interesa mucho saber los conceptos de los académicos y de los presentadores que hoy día nos acompañan, sobre todo porque nos acompaña una preocupación que fue verificada por nuestro presidente del Comité de Derechos Humanos en varias visitas que ha hecho a la Argentina. Además de la corrupción económica, además de la corrupción de carácter digamos, de millones y de empresas y de obras y de todo tipo, había una alta corrupción judicial que hace que la Argentina, en afirmación nuestra hoy día, tenga el número más grande de presos políticos de la región. Consideramos a la gente que ha sido acosada y enjuiciada con jueces manipulados o en circunstancias en las que no se ha respetado el debido proceso legal, exmilitares, resultado de lo que fue lo que se llama la guerra sucia, hoy en día como presos políticos porque no han tenido el debido proceso a la defensa, y da tanta vergüenza defenderlos que nadie lo quiere decir, y es una forma de corrupción tapada en la cual la valentía y la prestancia de nuestro presidente del Comité de Derechos Humanos, Armando Valladares, ha ayudado a destapar. Dicho esto, sean bienvenidos, muchas gracias por estar presentes y estamos aquí para escucharlos y aprender de ustedes. Bueno, Carlos ha introducido el tema y hizo referencia a una presentación que hicimos ante el Senado de los Estados Unidos hará más o menos 5 años, en la cual lo que hicimos fue presentar lo que ocurría en América Latina. Hicimos una separación en ese momento de cuándo hay corrupción con impunidad y cuándo hay corrupción sin impunidad. Yo voy a referirme solamente, después de la introducción de Carlos, a hablar solamente de algunas normas, algunas generalidades sobre América Latina y especialmente algunos datos sobre Argentina antes de entrar específicamente en el tema. Como todo el mundo considera, la corrupción es un mal endémico de América Latina de hace muchos años. Y hay dos trabajos recientes que vale la pena rescatar. Uno es el del vicepresidente de Costa Rica, Kevin Casas Zamora, que acaba de publicar un libro, Beyond the Scandals, The Changing Concept of Corruption in América Latina, donde analiza el sistema y qué es lo que está ocurriendo en la región en América Latina. Transparencia Internacional también ha publicado algunos trabajos sobre el tema, dando referencias jurídicas y referencias legales de lo que ocurre, porque, repito, la corrupción está íntimamente ligada al sistema judicial. Es imposible hablar de la corrupción sin hablar del sistema judicial en que esto se establece. El último informe de Transparencia Internacional hace un ranking de los países de América Latina, donde 0 es el país más corrupto y 100 es el país que menos corrupción tiene. Argentina está en el puesto 44 y, por supuesto, los que están en los primeros puestos no son ninguna sorpresa. Son Canadá, Estados Unidos y Uruguay, y tampoco son sorpresas los que están en el fondo, que son Venezuela, Haití y Nicaragua. Transparencia Internacional remarca la relación entre el aumento de la corrupción y el debilitamiento de la calidad democrática y dice que es un círculo vicioso. En la medida que las instituciones son más débiles, hay más capacidad de corrupción y sigue esta corrupción afectando a las institucionalidades. Esto es lo que está ocurriendo en América Latina. En el último informe, cuando analiza el avance de la lucha anticorrupción en la región, Transparencia Internacional da señales de un decrecimiento en la corrupción en el futuro y señala que 3 países han avanzado en los últimos años. Uno es Ecuador, Salvador y Argentina. Argentina ha ganado 1 punto desde el año pasado a este año y ha ganado 8 puntos desde 1915 hasta ahora. Una característica de estos 3 países es la actitud del Poder Judicial, que efectivamente ha cambiado de modo de operar y ha acelerado los procesos, y esto es lo que ha llevado a que tengamos más conciencia. Pero una de las cosas que confunden respecto a la Argentina es que la situación actual, de acuerdo con Transparencia Internacional, es relativamente débil y Argentina tiene una imagen en el exterior de una corrupción sistemática y estructural.
Si bien en el pasado ha habido casos de corrupción con presidentes en el ejercicio, como Collor de Mello en Brasil, Fujimori en Perú o Carlos Andrés Pérez en Venezuela, este sistema actualmente parece casi que ha recrudecido con Otto Pérez Molina de Guatemala, con el caso de Lula da Silva y con el caso de Cristina Kirchner, que si bien no es presidenta, se encuentra bajo un asedio de los jueces por los actos de corrupción que se le han marcado y que se le han probado en el futuro. El caso de Argentina presenta características propias. Yo diría que básicamente en la escala de la corrupción, que es una escala que nunca se ha visto en la Argentina y es muy difícil de ver en el resto de América. Y también por los mecanismos utilizados, en una forma en que se ha saqueado el país, que los jueces hablan de una asociación ilícita para delinquir más que de hechos puntuales de corrupción. La Universidad Austral de Argentina ha publicado recientemente también un trabajo que marca algunos puntos de Argentina que no son alentadores. Por lo pronto dice, el comportamiento de los empresarios obtiene una de las peores evaluaciones a nivel mundial. Es decir, últimamente los empresarios, que son aparentemente los corruptores, también están bajo la lupa de la justicia argentina. Cuando se trata de obtener algún beneficio, 4 de cada 10 argentinos se muestran dispuestos a aceptar algún nivel de corrupción en la medida en que se resuelvan los problemas. 1 de cada 2 argentinos cree que la corrupción se ha incrementado en el último año y la misma cantidad cree que el presidente o alguno de sus funcionarios podrían estar involucrados en algún acto de corrupción, y de esa estimación incluye también a los empresarios, los parlamentarios, la policía y los jueces. En cuanto a la conducta propia, el informe Latino Barómetro sostiene que el 41% de los ciudadanos cree que es probable que pueda sobornar a un policía, un 36% que puede sobornar a un juez y un 40% a un funcionario ministerial. Estos son los datos generales en cuanto al fenómeno de la corrupción en Argentina. También llama la atención el nivel de interés o de prioridad que le asignan a la corrupción, que está detrás de otros 6 o 7 rubros, y creo que eso es también un síntoma de alarma. Lo que hoy vamos a ver precisamente son los hechos concretos de la Argentina en 3 puntos de vista. Natalia Bolosín nos va a mostrar exactamente cuáles son los elementos que podrían utilizarse para prevenir la corrupción y cuáles de ellos serían aplicables a la Argentina. Pablo Oliveto nos va a describir hechos específicos de lo que ocurre y Claudio Saboya nos va a contar en qué estado está la función judicial o la relación del Poder Judicial con la corrupción. Déjenme presentarle primero a Natalia Bolosín. Natalia Bolosín es abogada, magna cum laude de la Universidad de Palermo, es máster en Derecho y doctora en Derecho de la Universidad de Yale y ha sido consultora de entidades académicas, organismos públicos y organizaciones no gubernamentales, y ha publicado extensamente sobre el control de la corrupción y la criminalidad económica. Trabajó como abogada senior en el estudio de Arlanian, Beraldi, Camiquel y Asociados, y fue profesora de Derecho Constitucional, Filosofía del Derecho, Derecho Comparado, Corrupción y Contrataciones Públicas en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Palermo, en la Universidad de Itela, la Universidad de San Andrés y la Universidad Nacional de San Martín. En la actualidad se desempeña en la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General de la Nación y es titular del curso de Análisis Institucional de la Corrupción en la Maestría de Derecho Administrativo de la UBA, y acaba de publicar su libro La Máquina de la Corrupción. Natalia. Bueno. Sí, porque así tengo las manos libres. Bueno, antes que nada, muchas gracias al Instituto por la invitación, especialmente a Guillermo. Es para mí un placer muy grande estar hoy con ustedes. Bueno, a ver, ¿por dónde empezar, no? A hablar de la corrupción en la Argentina. Quiero hacer un poquito de historia primero. Ustedes seguramente saben que Argentina tiene un vínculo muy particular con la cuestión del desarrollo económico, ¿no? Argentina es el único país en la historia moderna que alguna vez fue relativamente rico y hoy es un país relativamente pobre, o en el mejor de los casos en vías de desarrollo. El único país. No hay ningún país en la historia moderna que tenga esa particularidad. Es decir, hay países que fueron relativamente pobres y tuvieron
luego progresivamente niveles de desarrollo mejores. Hay otros países que siempre estuvieron estancados, pero no hay ninguno, salvo la Argentina, en toda la era moderna, que haya sido alguna vez un país rico y hoy ya no lo sea. Pero la pregunta ahí es, ¿qué pasó, no? ¿Por qué? Y esa es la vieja discusión en la Argentina y una larga historia en la Argentina de debates alrededor de esa cuestión, de qué pasó, ¿no? ¿Cuándo fue que la Argentina dejó de ser eso que era más o menos desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, ¿no? La historia de la convergencia y la divergencia. Hay muchos estudios entre los historiadores económicos, los politólogos, las politólogas, que muestran cómo la Argentina se parecía entre más o menos 1850 y algún momento entre 1913 y 1929, se parecía mucho a países como Estados Unidos, Canadá, Australia. ¿Por qué la comparación con esos países? Bueno, básicamente porque también eran colonias, porque eran países que tenían similares relaciones entre territorio y población, ¿no? Y si uno mira las curvas de crecimiento de la Argentina y de esos países, si uno mira el PBI per cápita que tenía la Argentina y esos países en ese siglo, en esos 100 años más o menos, bueno, iban parejos, ¿no? Y en algún momento la Argentina se empieza, uno mira la curva, literalmente uno mira el gráfico y la Argentina se empieza a escapar. Bueno, y la pregunta es ¿qué pasó? Y ahí hay muchas teorías, ¿no? Hay teorías que hacen hincapié en cuestiones económicas, por ejemplo, el proteccionismo de la Argentina después de la Gran Depresión o la gran dependencia que tenía la Argentina de Inglaterra versus el resto de los países que no tenían tanta dependencia, y algunos otros factores que tienen que ver con cuestiones económicas. Pero más allá de las cuestiones económicas, en algún momento aparece toda una línea muy importante de historiadores económicos en la Argentina que empiezan a explicar esta cuestión del desarrollo inverso de la Argentina en factores institucionales, ¿no? Entonces, algunos dicen, miren, no es casual que el momento de convergencia, es decir, el momento en el que la Argentina empieza a parecerse a esos otros países, no es casual que ese momento sea el mismo momento en el que la Argentina, por ejemplo, entre otras cosas, sanciona su constitución en el año 1853 e incorpora luego a la provincia de Buenos Aires a esa constitución entre el año 60 y el 62. Es también el momento en el que la Argentina reconoce por primera vez los derechos de propiedad. El Código Comercial, el Código Penal, protección fuerte de derechos de propiedad. Es también el momento en el que la Argentina sanciona su primera ley de voto secreto obligatorio y relativamente universal porque las mujeres todavía no votaban. Digamos. No es casual que Argentina crezca en el momento en el que se desarrollan sus instituciones. Y tampoco es casual, dice esta lectura, que el momento en el que la Argentina deja de crecer, imaginemos que sea 1930, según algunas de estas teorías, coincida no solo con la Gran Depresión, sino también con el primer golpe de Estado en la Argentina. El primero de muchos, ¿no? El primero de muchos golpes de Estado y de interrupciones democráticas constantes durante todo el siglo XX, hasta finalmente 1983, cuando retorna la democracia. Entre todas estas teorías institucionales aparece un abogado, Carlos Nino, tal vez uno de los mejores juristas que haya tenido la Argentina, fue asesor luego de Raúl Alfonsín en la transición democrática, fue un tipo que tuvo mucha influencia en el desarrollo de las transiciones democráticas y de las constituciones en toda América Latina. De hecho, muere en el aeropuerto de Bolivia en el año 93, visitando Bolivia, ayudando a Bolivia a pensar su constitución luego de la transición democrática, y tiene un ataque de asma en la puerta del aeropuerto y muere ahí. Y este jurista, Carlos Nino, escribe en el año 92, pleno menemismo, y dice, miren, entre todos los institucionalistas pareciera que hay algo en lo que todavía no han pensado. Y voy a leer literalmente sus palabras. Nino dice, es realmente sorprendente que no obstante la visibilidad de la tendencia argentina hacia la ilegalidad, ella, la ilegalidad, no ha sido señalada hasta ahora por politólogos, historiadores y economistas como un factor significativo para dar cuenta del subdesarrollo argentino. La anomia, lo que Nino llamaba la anomia boba. ¿Por qué boba? Porque es autofrustrante, porque es una tendencia a violar la ley que creemos que nos beneficia individualmente y no advertimos que nos perjudica colectivamente y por tanto nos perjudica individualmente también. Y escribe un libro que se llama Un país al margen de la ley, al cual yo le hago tributo en mi propio libro,
explicando cómo se presenta la anomia en la sociedad argentina. En el ámbito social, digo, desde pasar el semáforo en rojo hasta el ámbito institucional o económico, no pagar los impuestos. Y esto incluye, por supuesto, la corrupción. La corrupción es una especie dentro del género de la anomia, no es otra cosa que eso. Ahora, yo doy un pasito más que Nino y lo que planteo es, miren, no es solo que la corrupción pueda ser un factor, o la anomia pueda ser un factor causal en relación con la historia de desarrollo inverso de la Argentina. Esta historia trágica de la Argentina rica, la Argentina Australia y la Argentina de hoy, ¿no? No es solo eso, planteo yo en este libro. Lo que yo creo es que el subdesarrollo argentino y la corrupción comparten las mismas causas institucionales. Cuando uno va a mirar qué explica el subdesarrollo económico y qué explica la corrupción, pues miren, son los mismos factores, ¿no? La inestabilidad política, el corporativismo en el sector empresario, el hiperpresidencialismo, es decir, la inmensa concentración de poderes que tienen los presidentes en la Argentina, desde que Alberdi, quien pensó la Constitución argentina, quiso terminar con años y años de anarquía y dijo, necesito un monarca constitucional. Y en vez de mirar la Constitución estadounidense, el modelo presidencial que agarró fue el de Chile, porque coyunturalmente tenía que terminar con la anarquía y dijo, necesito un monarca constitucional. El hiperpresidencialismo, la inestabilidad política, el corporativismo, el autoritarismo. Y cuando digo todo esto que yo estoy diciendo y que estoy hablando de Argentina, podríamos aplicarlo prácticamente a cualquier otro país de América Latina. La violencia política. Esos factores que explican el subdesarrollo de la Argentina, bueno, también explican la corrupción. Pero si esto es así, si la corrupción argentina, y donde cuando yo diga Argentina tachen y escriban América Latina o el país de América Latina que a ustedes más les interese, si la corrupción en la Argentina está arraigada en procesos de desarrollo más profundos de nuestro país, que no arrancaron, no comenzaron hace 3 días, no comenzaron en 2003 con los Kirchner, no comenzaron en 1989 con Menem, comenzaron hace 200 años, mis estimados amigos y amigas. Comenzaron hace 200 años y se vienen construyendo de manera cada vez más sofisticada hace 200 años, cuando la Argentina se fundó como nación. Si esto es así, y yo creo que es así, pues entonces tengo malas noticias. Y las malas noticias son que no vamos a poder atacar la corrupción en la Argentina ni en ningún otro país de la región sin resolver eso que está ahí abajo, esos factores institucionales más profundos. Susan Rose Ackerman, que es una profesora economista, profesora de la Universidad de Yale, fue mi directora de tesis, tiene una frase que a mí me parece que es muy gráfica. Lo que ella dice es, miren, la corrupción no es la enfermedad, es el síntoma, es la fiebre. Es el síntoma de otra cosa, como el subdesarrollo económico es el síntoma de otra cosa. El problema no es ese, el problema no es la corrupción, el problema es lo que está abajo. Entonces la corrupción en la Argentina, la corrupción estructural es como si fuera un árbol. Y uno dice, mire, tengo este árbol y necesito sacarlo. Y bueno, ¿sabe qué? Es una secuoya que está hace 200 años, como las secuoyas en el bosque de San Francisco, y necesito sacarlo porque es un problema. Y entonces vienen los políticos y el Poder Judicial y demás, y lo que hacen es, le cortan un poco las hojas, le remueven un poco la tierra, le sacan alguna que otra rama, meten preso a alguno, ¿no? Quiebran alguna rama y la corren. Y ¿saben qué? El árbol sigue ahí, porque está agarrado al piso. Entonces lo que hay que hacer es sacarlo de raíz. Y en ese sacarlo de raíz, y esto, atención a esto, es muy probable que se rompa el piso, porque es imposible sacar una secuoya que está hace 200 años sin romper el piso, sin romper la estructura institucional del sector público, pero también del sector privado, ¿no? Y esto no es lo que hace la Argentina para luchar contra la corrupción, no es lo que hizo en los últimos 200 años y no es lo que está haciendo ahora tampoco. A no engañarse, a no creer que la Argentina está haciendo algo que se parezca, aunque sea un poco, a sacar el árbol de raíz. Porque no es eso lo que yo creo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que hace la Argentina históricamente con la corrupción? Y de nuevo, cuando digo Argentina, tachen Argentina y escriban el país que les guste de la región. ¿Qué es lo que hace la Argentina con la corrupción? Hace 2 cosas. Por un lado, perdemos mucho tiempo
mucho tiempo y energía en una discusión absolutamente inútil entre dos prejuicios. Por un lado, un prejuicio hacia el sector público. Entonces, algunos desde una vereda dicen, miren, ¿saben qué? El problema de la corrupción es un problema del Estado. Donde hay Estado que interviene, que se mete, que interviene en la economía, que quiere regular las relaciones entre los privados, que quiere convertirse en un empresario, digamos. Si hay capitalismo de Estado a la Kirchner, pues habrá corrupción. Es un problema del Estado. Y de la otra vereda, de la vereda enfrente, se dice exactamente lo opuesto. Miren, dicen del otro lado, la corrupción no es un problema del Estado, la corrupción es un problema del mercado. Entonces, si hay capitalismo, pues hay corrupción. Por debajo de esto hay otras traducciones más concretas. Por ejemplo, ¿quién tiene la culpa? En la causa de los cuadernos, que es una causa de la que seguramente van a hablar Paula y Claudio, muy actual hoy en la Argentina y que involucra a buena parte de los funcionarios de los gobiernos kirchneristas, pero también involucra a los grandes ganadores de la obra pública en la Argentina de los últimos, no 12, no 20, no 30, de los últimos 60 años. Cuando aparece esa causa, algunos dicen, bueno, pero ¿quién tiene la culpa? Entonces, de un lado del mostrador, unos dicen, o de la grieta, si se quiere, para hablar de una palabra que está muy de moda en la Argentina, de un lado de la grieta, algunos dicen, miren, el problema son los funcionarios, son los políticos, los empresarios son víctimas. Los empresarios son víctimas de unos funcionarios, unos políticos venales que quieren hacerse de dinero. Y bueno, y entonces, si usted es un empresario y quiere hacer negocios en la Argentina, no hay otro modo de hacerlo que no sea pagando una coima. Si usted es una multinacional que viene a la Argentina a hacer una inversión, pues tiene que pagar una coima, no porque usted quiera, sino porque así funciona la Argentina. El problema son los políticos, estos políticos venales que se quieren llenar los bolsillos y extorsionan a estos pobres empresarios que lo único que quieren es hacer negocios y dar trabajo y ayudar a que la economía de la Argentina prospere. Esta es una versión de la historia. Y del otro lado está justamente la opuesta, que dice, no, pero para nada. El problema son los empresarios. Los empresarios hace 60 años que hacen negocios de esta manera y estos buenos políticos que quieren hacer cosas fantásticas por la patria y que quieren terminar con la pobreza y que quieren ayudar a que la economía prospere, pues necesitan dinero para financiar sus campañas políticas. Y para conseguir eso tienen que entregarle contratos a estos malditos empresarios que exigen para financiar las campañas políticas que les den algo a cambio, algo usualmente ilegal. Entonces, el problema no son los políticos, el problema son los empresarios. Bueno, ¿saben qué? Son prejuicios, de ambos lados son prejuicios. Y esto también deriva en una cuestión que está muy de moda hoy en Argentina y en la región, especialmente en Brasil, que es que se plantea desde este socialismo siglo XXI o estos gobiernos que se autodenominan gobiernos de izquierda o progresistas o que se autodenominan, que es esta idea de, miren, la lucha contra la corrupción es una excusa de la derecha para esmerilar o voltear gobiernos nacionales y populares. Esto se dice mucho hoy en día en la Argentina. Y en Brasil también, el sociólogo brasileño Emir Sader, que escribe en Brasil y que también es muy replicado en la Argentina, tiene este tipo de planteos, ¿no? Que es, miren, esta idea de la guerra jurídica, el lawfare, ¿no? Acuden a este concepto pensado en Estados Unidos para un contexto completamente distinto, para decir, la derecha norteamericana, el imperialismo, los medios de comunicación concentrados, los conservadores usan la corrupción y ahora lo que hacen es usar los tribunales de justicia, como antes acudían a los militares durante el siglo XX, ahora en lugar de golpear las puertas de los cuarteles, acuden a la justicia para inventar causas penales contra los funcionarios de gobiernos nacionales y populares, Dilma Rousseff, Lula, Cristina Kirchner, etcétera, para hacer aquello que no logran hacer a través del voto. Esto se dice hoy en la región. Bueno, prejuicios, todo es prejuicios de un lado, pero también del otro. Digamos, no es cierto en absoluto que la lucha contra la corrupción necesariamente sea una lucha de la derecha contra gobiernos nacionales y populares. Más bien lo contrario, la corrupción como agenda global, la agenda global de lucha contra la corrupción nace a mediados de los 90, justamente no contra gobiernos nacionales y populares, sino más bien todo lo contrario. Collor de Mello en Brasil, Carlos Menem en Argentina, Fujimori en Perú, Berlusconi en Italia. No, miren, no era la agenda de la derecha. Para nada. Y tampoco es cierto
que la corrupción sea esencialmente un producto del capitalismo. Basta con mirar Venezuela, basta con mirar la China comunista. Digo. Entonces, pareciera que la corrupción estructural no tiene nada que ver con si el Estado es muy grande o muy chico, con cuál es el modelo económico, con cuál es el modelo político. Y bueno, yo estudié la historia de la corrupción en la Argentina, hice como una arqueología de la corrupción desde la colonia hasta ayer en la Argentina, y lo que encontré fue esto, digamos. No tiene nada que ver. Lo que yo llamo la máquina de la corrupción es absolutamente inmune a los modelos económicos, es absolutamente inmune a si incluso tenés un gobierno democrático o una dictadura, es absolutamente inmune a si la ideología del gobierno de turno es de derecha o es de izquierda. Basta con mirar los dos grandes momentos de mayor corrupción del siglo XX en la Argentina, o de la última parte del siglo XX en la Argentina, de la segunda mitad del siglo XX en la Argentina, que fueron los gobiernos de Menem y de Kirchner, para advertir que con modelos económicos opuestos la corrupción puede florecer de la misma manera. Entonces, prejuicios. Sin embargo, la Argentina todos los días gasta energía y tiempo en esta discusión, todos los días. Esto se advierte, uno lee los diarios y está ahí, uno mira la tele y está ahí. Es una discusión entre prejuicios, el mercado o el Estado. No, ni el mercado ni el Estado, los dos. Digamos. Es una máquina, es un plato, la corrupción en la Argentina, del que comen todos. Los políticos, los empresarios, los sindicalistas, los periodistas, los abogados, los jueces, los fiscales. Quien crea que la corrupción es un problema que los buenos vienen a resolver, digamos, entonces uno tiene un mal y entonces trae a los buenos, que son los jueces y los fiscales que vienen a resolver ese mal, es muy ingenuo, digamos. Los jueces y los fiscales forman parte del problema. Por eso no se resuelve en tribunales, digamos. Ni se va a resolver nunca en ese lugar, porque comen de ese plato. Y por eso es tan difícil de resolver este problema. Por eso no basta con cortar las ramas y por eso nadie quiere sacar el árbol de raíz, porque nadie se corta sus propias manos. Todos comen de ese plato y nadie quiere dejar de comer. Esto es una de las cosas entonces que hace la Argentina, perder el tiempo en esos prejuicios. ¿Estoy bien de tiempo? Y lo segundo que hace la Argentina es adoptar desde hace muchos, muchos años un enfoque equivocado, errado, que no ha dado ningún resultado, al que yo llamo el enfoque cultural penal, y que es propio de toda la región. Y acá sí, realmente, saquen Argentina y pongan el país que quieran. Toda la región hace esto, que es el enfoque cultural penal, y que no sirve para nada. ¿Qué dice el enfoque cultural penal? Lo primero que dice es que los latinoamericanos, barra argentinos, barra lo que ustedes quieran, somos corruptos, somos así. Casi que lo llevamos en la sangre. ¿No? Lo heredamos, en nuestro caso, de la corona española o lo aprendimos luego, pero en cualquier caso son conductas, son hábitos, valores sociales compartidos que por lo tanto son muy difíciles o imposibles de modificar, porque los cambios culturales, como sabemos, son muy difíciles de lograr, casi imposibles. Entonces, ¿cuáles son las respuestas, cuáles son las soluciones que se plantean frente a este diagnóstico? Diagnóstico que yo, por cierto, creo que es equivocado. No creo que los argentinos ni los latinoamericanos seamos necesariamente corruptos, para nada. Pero, digamos, si este es el diagnóstico, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, las recetas, históricamente, y siguen siendo las mismas hoy en día, en toda la región, son dos. Lo primero que hago, dicen quienes adoptan este enfoque, lo primero que hay que hacer es, bueno, lo que se hace para lograr un cambio cultural, ¿no? ¿Qué sé yo? Movilizaciones populares, mejorar la instrucción cívica en las escuelas. Algunos incluso dicen, hay que votar honestos. La solución para la corrupción, ¿saben cuál es? Votar gente honesta. Yo quiero decir, alguien que me explique qué significa eso, digamos. Primero, ¿cómo hago para saber cuando alguien es honesto? Segundo, aun si yo pudiera identificar a los honestos, alguien que me explique cómo van a ser los honestos para conducir un país que es estructuralmente corrupto. Y lo tercero es, aun cuando yo pudiera identificarlos, ¿cómo se traduce eso en el voto? Digamos? Quien sostenga esto, yo creo que no tiene ningún conocimiento de lo complejo que es, desde el punto de vista de la teoría de la decisión racional, el acto de votar. El acto de votar es un acto complejo desde el punto de vista volitivo a nivel individual, porque nadie vota solo por un punto, por un tema, por un interés. Nadie vota y dice, bueno, voy a votar a los honestos. Uno vota por un montón de factores que tienen que ver con otras cuestiones, la seguridad, la economía, lo que fuere. Y además el acto de votar es un acto volitivo complejo porque es un acto colectivo. No voto yo sola, votamos todos nosotros, supongamos. Entonces yo no sé lo que van a votar ustedes. Entonces cuando voto yo también voto suponiendo lo que ustedes van a votar. Entonces no hay modo de resolver el problema de la corrupción votando gente honesta. No es una solución.
Me acuerdo, había un libro muy famoso en la Argentina en los años 90 que escribió un periodista, abogado y profesor, en su momento visitante en la Universidad de Harvard, Mariano Grondona, que se llamó La corrupción, donde él hacía estos planteos, tenía un decálogo de respuestas, y una de las cosas que decía que había que hacer era estas movilizaciones populares. Y Mariano Grondona decía en ese momento, año 92, decía, miren a Brasil, era el momento del impeachment a Collor de Mello. Entonces decía, vean lo que hace Brasil, argentinos, eso es lo que tenemos que hacer, así lo van a resolver. Por supuesto, yo que tengo el diario del lunes, Mariano Grondona lamentablemente ha fallecido, pero yo que tengo el diario del lunes, podría decirle a Mariano, mire Mariano, no funcionó. ¿Sabe qué? Pasaron 25 años, Mariano, y Brasil sigue teniendo los mismos problemas de corrupción estructural que tenía en el 92. De hecho, el Lavallato se explica, digamos, los problemas de contrataciones públicas estructurales que tuvo Brasil y que explican el Lavallato fueron los mismos que explicaron en su momento los contratos de Collor de Mello. Entonces, evidentemente las movilizaciones populares tampoco van a resolverlo. Y la otra receta es la parte penal, digamos. ¿Qué hago yo cuando tengo una conducta disvaliosa y no la puedo resolver? ¿Qué hago? La castigo, digamos, la sanciono. Entonces esto es lo que hace la región, esto es lo que hace la Argentina. Corremos detrás de los hechos de corrupción con lo que yo llamo el garrote torpe del derecho penal, como el de los picapiedras, con el palo, el garrote torpe, siempre torpe del derecho penal, a ver si cazamos a alguno, ¿no? A ver si le pegamos a alguno, lo metemos preso, en el mejor de los casos lo metemos preso. ¿Y cómo le va a la Argentina haciendo eso? Bueno, le va muy mal, ya lo va a explicar en detalle Claudio, pero algunos datos. En la Argentina las causas de corrupción demoran en promedio 15 años. En promedio, pueden demorar 20 o 25, en promedio 15 años. Solo el 8% de los casos de corrupción llegan a juicio, a la etapa de juicio. Argentina tiene todavía un sistema procesal penal inquisitivo, no se parece en nada al que ustedes conocen en los Estados Unidos, digamos. Hasta que llega la etapa de juicio, primero hay una etapa escrita en la que se investiga y luego llega la etapa de juicio. Hasta que llega la etapa de juicio pueden pasar en promedio una década y solo el 8% llega al momento del juicio, que es donde se define si una persona es inocente o culpable. Y solo el 2% tiene condena, solo el 2% de los casos de corrupción en la Argentina tiene condena. Entonces, ¿cómo hacemos esto de correr con el garrote del derecho penal? Muy mal, lo hacemos somos horribles, somos tal vez de los peores de la región haciendo esto. Pero mi punto es otro, de esto ya va a hablar Claudio, pero mi punto central es otro. Aún si lo hiciéramos bien, aún si Argentina tuviera el sistema penal más eficiente y honesto de América Latina, de todas maneras no serviría para nada. ¿Por qué? Porque el sistema penal se activa por naturaleza cuando los hechos ya ocurrieron. Cuando los hechos ya ocurrieron es tarde. Argentina tuvo un caso de corrupción muy famoso hace unos años que se dio en llamar la tragedia de Once. Mal llamada tragedia, porque una tragedia es un accidente y eso no fue un accidente. Un choque de un tren en la ciudad de Buenos Aires que terminó con la vida de 51 personas, una de ellas era una mujer embarazada de 6 meses y hubo casi 800 heridos. Hubo condenas, por un lado al motorman, al conductor, porque hubo un error humano, pero además del error humano hubo condenas de administración fraudulenta, un delito de corrupción contra quien era el ministro del área y los secretarios de transporte del área. ¿Por qué? Porque se enriquecían, cobraban coimas de los concesionarios de trenes para no controlarlos, entre otras cosas. Entonces, yo siempre digo, vayan a decirle a los familiares de las víctimas de Once que el sistema penal les va a resolver el problema de la corrupción. Están muertos ya, están muertos. Entonces, y en ese caso, en el caso de la tragedia de Once, ese es un buen ejemplo, porque hubo condenas en apenas 4 años, para el promedio de 15 que les conté hace un rato. Es un buen caso. Argentina ese caso funcionó bien. Condenas, desde que empezó el caso hasta que hubo condenas pasaron 4 años. Y sin embargo eso no resuelve nada. Lo que tenemos que preguntarnos es qué vamos a hacer para que no haya otra tragedia de Once. O qué vamos a hacer para que no haya otros 12 años de kirchnerismo y de corrupción explícita como la que tuvo la Argentina. Porque ¿saben qué? Antes del kirchnerismo tuvimos 10 años de menemismo, en lo que pasó más o menos lo mismo. Y no hicimos nada después de eso. Digamos, yo creo que Argentina... después del menemismo, digamos, en el año 99, perdió una oportunidad histórica de atacar estructuralmente el problema de la corrupción, de empezar a pensar cómo hago para prevenir estos hechos. Y como no lo hizo, como desaprovechó esa oportunidad, bueno, después tuvimos
los 12 años de kirchnerismo. Pero el punto central es, esto no empezó en el 2003, esto no empezó en el 89 y tampoco se termina cuando se van. Porque de nuevo, no es un problema de personas, este no es un problema de manzanas podridas, no es que se van los Kirchner y se terminó el problema. Es un problema estructural. Solo voy a dar algunos datos de a qué me refiero con cuestiones estructurales, además de lo que ya mencioné sobre el hiperpresidencialismo o el corporativismo, que es muy propio también de América Latina. Estos grupos de interés que se enquistan para obtener beneficios del Estado a costa de los ciudadanos, ¿no? Pero solo un dato. Argentina hace obra pública con una ley de 1947. Y es el único país de toda América Latina, junto con Venezuela, que no tiene una ley para comprar bienes y servicios. Hacemos compras de bienes y servicios por un decreto que dictó un presidente en el año 2001, porque los presidentes pueden legislar, digamos, por decreto. ¿Alguien puede pensar seriamente que se puede hacer una obra pública de manera moderna, transparente, eficiente, orientada a los objetivos de desarrollo de un país con una norma de 1947? Pareciera que no, ¿no? Cuando uno mira los últimos 30 años de la Argentina, y con esto cierro, la mitad de los grandes casos de corrupción de los últimos 30 años se explican por algún agujero en el sistema de contrataciones públicas y de obra pública. Es decir, ustedes me dicen un caso y yo les voy a explicar, en relación a ese caso, cuál es el agujero, a dónde estaba el agujero en el sistema por el cual se coló el hecho de corrupción. No es que sea un problema de personas. Y los agujeros siguen estando ahí, digamos, nadie los ha tapado. Entonces, los Kirchner se van, pero los agujeros quedan. Entonces, quedamos a la buena de Dios, dependiendo de que quienes gobiernan sean realmente honestos, ¿no? Para que los hechos no se repitan. Ahora, si llegara a gobernar en algún momento alguien que no fuera honesto, y tampoco sabemos si quienes gobiernan ahora lo son, los agujeros están ahí para ser aprovechados por quien así lo desee. Muchas gracias. Natalia nos ha dado una versión teórica de lo que significa la corrupción en América Latina, pero volviendo a Argentina ahora uno piensa que en este momento hay cerca de 60 empresarios, procesados, empresarios, más de 80 funcionarios en total entre el gobierno nacional, federal y de ciudades, y alrededor de 70 u 80 de los empresarios arrepentidos que en función de la figura pueden declarar en contra de eso. Y si uno vive en Argentina o sigue las noticias, ve todos los días acciones judiciales, acciones de embargos, acciones de procesamiento, y es una cosa realmente chocante para vivir en un país donde todo eso es lo que tapa los diarios. Paula Oliveto es abogada especializada en la administración financiera del sector público, es de la Universidad de Buenos Aires, y en fiscalización, auditoría y control de la gestión de los fondos públicos de la Universidad de Salamanca. Es diputada nacional desde el 2017 y anteriormente fue legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y auditora general de la Ciudad de Buenos Aires. Es directora académica de la Escuela de Gobierno del Instituto Hannah Arendt que dirige Elisa Carrió. Ha sido coordinadora general de trabajo de investigación del Centro para la Transparencia de la Gestión Pública y Privada, Lisandro de la Torre, del 2004 al 2007. Desde el año 2000 es consultora senior de los equipos de investigación de la Universidad de Buenos Aires y actualmente es coordinadora académica de la Maestría de Derecho Administrativo y Administración Pública y dirige el seminario Ética, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Ha publicado, entre otros, debates sobre el modelo de control público argentino, reflexiones sobre el control integral e integrado en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, narcotráfico y crimen organizado, vinculaciones gubernamentales y políticas comerciales, y Cristóbal López, Historia, Relaciones y Complicidades en el Mundo del Juego. Actualmente es presidente de la coalición cívica ARI, Ciudad de Buenos Aires. Pero déjeme agregar que Paula Oliveto ha sido desde el año 2005-2006 una permanente denunciante de los hechos de corrupción, aun cuando el kirchnerismo estaba en el poder. La mayoría de las causas que hoy se originan en el Poder Judicial fueron iniciadas por Paula Oliveto y su gente. Paula. Gracias, Guillermo, por la presentación. Y soy diputada oficialista. Respondo al gobierno de Cambiemos y creo que estamos cambiando. No es fácil, la verdad, combatir lo que combatimos durante muchos años, cuando la sociedad no quería ver, cuando muchos periodistas
ideologizados no querían informar, cuando la clase política te dejaba de lado porque era muy cómodo seguir el relato que nos proponía el kirchnerismo. Creo que el mayor desafío como sociedad es pensar cómo puede ser que en una Argentina tan culturalmente desarrollada, en una Argentina que generó líderes como Lisandro de la Torre, como Hipólito Yrigoyen, como Perón, a pesar de que yo no he sido peronista nunca, pero Kirchner haya podido hacer lo que hizo. Primero, doblegar las instituciones de una república y ponerlas al servicio de una banda. Después, generar una sucesión monárquica donde la idea era la alternancia en el poder. Primero gobernaba él, después su esposa, y si seguían los años nos iban a gobernar sus hijos y sus nietos. Creo que el mayor cambio cultural que estamos viviendo los argentinos en este momento es trabajar para que ese modelo autoritario y absolutamente prebendario no vuelva, porque se nos juega la vida, se nos juega la libertad y se nos juega el futuro. Y esto es así. Cuando nosotros con la doctora Elisa Carrió empezamos a denunciar el kirchnerismo, era en diciembre del 2003. Por un lado estaba el relato, ese grupo de jóvenes que habían luchado contra la dictadura, como decía Kirchner, que quería darle prosperidad a una Argentina que venía de la crisis del 2001, que quería reconocer los derechos humanos de todos y hacía actos simbólicos como bajar la foto de Videla de la Escuela de Mecánica de la Armada o convocar a juristas importantes para la Corte Suprema. Y por el otro, en los sótanos de una Argentina que no quería ver, se estaban dando la estructura jurídica, política y también sociológica para provocar el saqueo más grande de los últimos años. Dicen los que estiman los números de la corrupción, y es muy difícil, lo hablábamos con mis compañeros, establecer cuánto nos robaron, porque el dinero negro no se cuenta, que el latrocinio es superior a 55.000 millones de dólares. Y la gente piensa que la corrupción es algo que no los afecta, pero después la historia te pega cachetadas. Cuando vos no te haces cargo de quienes te gobiernan y la decisión que tomaste porque no te comprometiste, porque no te jugaste, la historia te pega cachetadas. Y vimos muchos compatriotas morir producto de esta corrupción. El narcotráfico ha penetrado en nuestros barrios como nunca. Chicos de las clases medias, de las clases bajas y de las clases altas están en la estructura del narco y muchos han perdido la vida por eso. La obra pública que no se hizo y se pagó 2 y 3 veces más han sido el factor por el cual muchas familias han perdido sus vidas en rutas que se pagaron varias veces. Trabajadores que iban a las 9 de la mañana a cubrir sus puestos, trabajadores de la clase media, baja y pobres de la Argentina, que iban a cubrir sus puestos de trabajo en el 11, murieron producto de un choque de trenes subsidiados a empresarios inescrupulosos, algunos de los cuales tienen negocios acá en Miami, los siriglianos. Y si pensamos que la corrupción no afecta a la vida, piensen en los que fueron a los hospitales vaciados durante el kirchnerismo queriéndose atender y que no tenían las herramientas o los elementos para atenderse, o lo que hoy está pasando en Venezuela o en sus países. Pensar que la corrupción está escindida en nuestra calidad de vida nos hace mucho mal como seres humanos, porque ¿saben qué? Yo creo que denunciar la corrupción no es un acto heroico, es un deber ciudadano.
Y sabemos que cuando tenemos que ejercer ese deber, muchas veces tiene consecuencias. Cuando firmé como abogada la denuncia de asociación ilícita, yo que era una académica bastante reconocida, pasé a ser una paria. La universidad entendió que yo estaba politizada y que no era el momento de hablar mal del presidente o de la presidente. Y te empezaban a señalar. Ahora, yo no dejé de hacerlo. Mi líder política, Elisa Carrió, no dejó de hacerlo. ¿Saben por qué? Porque nadie nos va a quitar a nosotros ese sentimiento de verlos hoy derechitos y con casco yendo a la penitenciaría. Y nosotros nos sentimos parte de esa historia. Así que yo no cambio nada de todo lo que vivimos esos años por volver a la facultad y que me reconozcan aunque volví. Y es verdad que, como dijo Carlos, que la corrupción es parte de la condición humana, lo dice Hannah Arendt. Ahora, evidentemente nuestros países tenían las condiciones jurídicas y políticas para que una banda de ladrones nos penetraran y nos saquearan como lo hicieron. Y eso es lo que hay que recomponer. Se está haciendo en la Argentina. Yo no tengo una visión pesimista. Se está haciendo muy de a poco. Ahora, si ustedes creen que un régimen autoritario que está perdiendo su poder se van a ir con más de 100 diputados hoy en sus bancas sin hacer daño, es no entender los procesos históricos que existen y que existieron siempre. Actualmente, cuando la presidenta Kirchner tiene 7 procesos, y ya entraron los tribunales a dar cuenta de dónde tienen depositados los bienes los kirchneristas en el exterior, se están rastreando algo así como, ya están identificados algo así como $1.000 millones. Y la posibilidad de la recuperación de esos activos para el pueblo. Ellos imposibilitan la ley que permitiría recuperar lo robado. Están generando actos de violencia para llevar condiciones para que la gente entienda que no hay otro destino posible que es que ellos no vuelvan a gobernar. Y hoy estamos en estos meses en una situación de mucha turbulencia. Y en un discurso muy similar al que diera Maduro hace pocos días, Cristina Kirchner en el Parlamento dijo que ella era una perseguida de los Estados Unidos. Están preparando las condiciones jurídicas para que si ganan nuevamente, cosa que no va a pasar, generar una amnistía que deje libre a todos los ladrones. Así que yo les digo, nosotros no tenemos que parar. Tenemos que salir, tenemos que informar, tenemos que seguir denunciando. Y lo digo con autoridad moral, porque siendo diputada del presidente Macri, siendo diputada oficialista, me siento diputada del pueblo y junto con mi grupo político hemos denunciado a funcionarios de nuestro propio gobierno. Y eso no puso en jaque a la alianza de gobierno y creo que ha fortalecido nuestro espacio político. No somos todos iguales. El ser humano es diverso, es complejo, tiene diferencias. Ahora, cuando lo que se está jugando es la república, las diferencias se saldan en una mesa y ese es el ejercicio que tenemos que hacer. Les voy a hablar de las causas como me pidió Guillermo, pero dentro de un contexto histórico. Allá por el 2003 teníamos que entender quién era este presidente que había ganado con un poquito más del 20% de los votos. Fuimos a la provincia de Santa Cruz a entender quiénes eran los actores que rodeaban a esa nueva fuerza política. Y mientras el ruido de algo nuevo, algunos de alguna manera distraía, nosotros estábamos analizando las medidas que estaba tomando ese presidente. Lo primero que hizo Néstor Kirchner cuando asume el poder es modificar la ley del ministerio y poner en cabeza de Julio De Vido, su ministro de Obra Pública, la mayor cantidad de competencias, pero también de presupuesto. Y ahí se gestó el gran robo. Después, como era necesario doblegar las instituciones de una república, doblegó al Congreso. No solo porque muchos que habían entrado por fuerzas
algo así como peronistas disidentes ya empezaban a reportar a las filas del presidente Kirchner, sino modificando la ley de administración financiera, que es la ley de presupuesto, dando en manos de un funcionario político, el jefe de gabinete, la posibilidad de distribuir partidas más allá de lo que el Congreso disponía. Eso les dio una discrecionalidad para el manejo de fondos muy grande, que fue aplicado no solo para el robo, o sea, distribuyendo presupuesto en aquellos ministerios o con aquellos funcionarios que eran parte del sistema, sino también para doblegar aquellas gobernaciones o aquellas intendencias que fueran opositoras. Manejó el presupuesto sin ninguna planificación, pero con un sentido económico y político que de alguna manera permitió consolidar el régimen. En la obra pública empezamos a ver algunas situaciones que estaban dadas por la cartelización. Los mismos empresarios se presentaban en una compulsa y simulaban que se disputaban la obra. En algunos casos, el mismo grupo económico con distintos nombres de empresas simulaban que competían. ¿Y esto qué hacía? Hacía que el presupuesto oficial, o sea, el número que daban los técnicos que debía salir esa obra, creciera el 20% a partir de la adjudicación. Por lo tanto, la obra ya desde el vamos salía un 20% más. Con posterioridad, y como bien dijo la doctora Bolosín, cambió las reglas de juego de lo que era la contratación pública. Lo que antes era el adelanto del dinero que daba el Estado para empezar a copiar materiales para la obra, se cambió por algo que era una figura muy sui generis llamada el adelanto financiero. Por lo tanto, sin que pusieran ni un pie en la obra, le daban el 20% del total del contrato a ese concesionario, sin certificación, sin contraprestación. Eso era el comienzo de la coima. Crearon una nueva burguesía nacional, algo impensado. Un gerente de banco pasó a ser multimillonario, 10.000 millones de dólares de patrimonio. Y compraban empresas, apretando a empresarios históricos para quedarse con sus compañías y a partir de ahí seguir incrementando su poder. Un señor que repartía basura en una provincia del sur, porque él era muy del sur, muy patagónico, terminaba teniendo, que tenía casinos, tuvo casinos acá, terminaba teniendo pozos petroleros, áreas energéticas, y casos emblemáticos como puede ser el vaciamiento de YPF, que después voy a decirlo específicamente. Cuando las instituciones se doblegan al servicio de la banda, nosotros decimos que esto fue un caso de patrimonialismo corrupto, ¿no? En el sentido más amplio de la palabra. Nada de esto podría haber pasado si las instituciones no hubiesen sido parte del sistema que ellos elaboraron. Néstor Kirchner era una persona absolutamente inteligente. Él diseñó un rompecabezas donde cada uno tenía un rol y una misión y un objetivo. Durante esos 12 años no funcionaron los organismos de control. La UIF no investigaron los casos de lavado de dinero. El secretario privado de Néstor Kirchner cuenta con un patrimonio de 500 millones de dólares. De vivir en una casa social en Río Gallegos, pasó a tener un piso en el Plaza Hotel de Nueva York. Ninguna alerta funcionaba. Solo algunas gorditas íbamos a denunciar a los tribunales. Mujeres y gorditas, o sea que estábamos de parabienes. Los organismos de control no hacían nada, la justicia no hacía nada. Con la ideologización de algunos y ese discurso y ese relato que ellos fueron haciendo, se creó algo que casi en el mundo no se había creado. Una asociación de jueces y magistrados que confesaban abiertamente que eran parte del régimen. Se llamaba justicia legítima.
Entonces, de antemano, sabíamos que si un expediente o una denuncia caía en justicia legítima, automáticamente se le garantizaba la impunidad al régimen. Aquellos que no eran parte de esa ideología o de ese pensamiento vivieron cosas terribles, como por ejemplo el doctor Tayano, que vivió una situación personal con su hijo el mismo día en que tenía que apelar el sobreseimiento del enriquecimiento ilícito de Cristina Kirchner. La violencia, el aprete, la forma en que ellos tenían de hacerte notar que tenían poder, seguir a la prensa que informaba, hacer escraches públicos, meterse con sus familias, utilizar los servicios de inteligencia de manera irregular, hasta el ridículo de haber nombrado un militar que hoy está preso por genocida al frente del ejército argentino con un discurso de derechos humanos. Por un lado decían que reivindicaban la historia de los 70 y a los desaparecidos y hacían el eje de campaña en eso, y por el otro lado nombraban a Milani al frente del ejército y le daban un presupuesto nunca visto para que comprara maquinarias de inteligencia y hacer inteligencia interna. Y como cuando las instituciones están débiles, el azar siempre, algunos pensarán que es el azar, yo creo que es Dios, mete la cola y ayuda al pueblo. Un secretario de Obra Pública se levantó a la madrugada con $8 millones en un bolsito y fue a un convento y los tiró por arriba de una pared, y justo un pollero que escuchó un ruido raro fue a ver qué era, lo denunció y encontraron $8 millones de la corrupción. Eso fue maravilloso, la historia del pollero, las monjitas que agarraban los bolsos para meterlo adentro del convento y el secretario armado. Pero ese hecho, que es absolutamente cinematográfico, sirvió para poner en imágenes la brutalidad del régimen. Se apropiaron de todo, hasta del convento. Y el otro caso azaroso fue el de los cuadernos. El caso de los cuadernos es emblemático porque es la unión entre las instituciones y los periodistas. A un periodista le llega unos cuadernos donde dice que tal empresario pagó tal coima a tal funcionario. El periodista, ante esa información, decide dejar de lado esa intuición de publicar todo y presentarlo en la justicia. Lo primero, más maravilloso que hizo Diego Cabot, dejar de lado esa inmediatez de presentar la noticia para cuidar la posibilidad de que tengamos justicia. Y eso me pareció de una entrega absoluta que lo hemos visto muchas veces en el periodismo argentino, de entrega y de valentía. Y un fiscal que empezó a ver y un juez que empezó a ver que eso era verosímil. Y entró a llamar a los empresarios que por primera vez en su vida iban a una fiscalía. Y le decía, pero usted puso no, al principio decía que no. Pero acá, mire, tiene la prueba, la geolocalización de su teléfono da exactamente donde dice los cuadernos de Centeno. Y ahí se quebraban y confesaban que habían pagado coima a tal o cual persona. Pero, como el régimen todavía tiene poder, están queriendo ahora hacer jugar que la figura del arrepentido no sirve, no existe, no ayuda. Y estamos viviendo una de las operaciones de inteligencia más fuertes en nuestro país, queriendo de alguna manera ensuciar las causas que los tienen más comprometidos. Pero no van a poder. En la causa de los cuadernos, como nunca, se ve la vinculación funcionarios y Estado. Hay un funcionario que dice que cobró la coima y un empresario que reconoce que se la pagó. En esa causa también se ve la complicidad judicial. Empresarios quebrados dicen que pagaron su impunidad durante muchos años a jueces federales. Y se abrieron un montón de juris en la justicia. El año pasado se desplazaron a 2 camaristas. Muchos renuncian antes para poder cobrar su jubilación.
cosa que tiene que ser modificado. Se está dando un proceso de modificación de esa cultura argentina del roban pero hacen. Está acá. Yo siempre digo que el roban pero hacen está acá. Y a los argentinos nos tiene que doler acá. Cuando Kirchner se da cuenta que él lo que quiere no es solo enriquecerse, sino tener poder real. En el 2005 va para tomar los recursos estratégicos del país y sus negocios giraron por el tema de la energía. No solo empezó a adjudicarle a empresarios amigos áreas energéticas o pozos petroleros, sino que comienza el empoderamiento de YPF. YPF, que era una empresa insignia argentina creada por Hipólito Yrigoyen, sufrió un proceso de vaciamiento a lo largo de los años. Hasta el 2005 vendió casi todos sus activos. Durante muchos años no exploraron y hasta se les permitió retirar y girar a sus casas matrices el 98% de sus utilidades. Por lo tanto, la exploración y la inversión en la empresa eran absolutamente marginales. Durante el año 2003-2008, YPF produjo el 50% menos que se produjo entre el 93 y el 98, cuando el consumo era mucho mayor. Porque ¿cuál era el negocio? El negocio era la importación de petróleo, la importación de gas licuado, a través de un sistema que también le generó grandes ganancias a Cristina y a su banda. Por eso también están procesados. Y como el círculo de la recuperación de ese dinero, esa cantidad de dinero blanco, esa cantidad de dinero negro, que en realidad es blanco porque se origina con fondos públicos y después pasa al negro, porque eran obras que se pagaban y no se terminaban, por lo tanto al empresario no le generaba gastos, tenía que insertarse nuevamente en el sistema legal. En algunos casos lo hicieron a través de facturación apócrifa o la creación de empresas fantasmas. En otros casos lo hicieron a través de los hoteles. Y ahí está la causa Otesur y los sauces que ha denunciado la exdiputada Margarita Stolbizer. Los mismos empresarios que eran concesionarios de obra pública eran los inquilinos de sus hoteles y de sus bienes, a precios mucho mayor a los precios del mercado. O sea que ese dinero que salía volvía a los Kirchner a través de sociedades que integraban Cristina Kirchner y sus hijos. Los hoteles cuentan que estaban vacíos y en la facturación figuraba que estaban absolutamente llenos, incluso en momentos donde un volcán hacía imposible que los aviones llegaran al destino que decían que estaban ocupados los hoteles. Miren, yo no creo en la evolución de mi pensamiento, yo no creo no pienso mucho en el mundo en términos de izquierdas o derechas. Trato de plantearlo desde el lado de honestos y deshonestos. Para mí aunque Natalia no coincide conmigo, pero para mí es muy difícil creer que alguien porque es progresista es bueno o porque es de derecha es malo o viceversa. Creo que si nosotros como sociedad hacemos esa evolución, ese desarrollo mental y no realizar preconceptos, podemos evolucionar hacia algo mucho más positivo. Hay un libro que se llama Anatomía de un instante que cuenta el golpe de Estado en España. Acá hay un periodista español. Y bueno, yo vengo de España, mi familia es española, estudié en España. Y a mí me pareció muy, muy interesante lo que cuenta ese libro. No sé si es verdad porque no soy española, pero así lo percibí yo, que cuando entra
al Congreso, quien estaba a cargo del golpe de Estado, hay 3 personas que se mantuvieron en sus bancas, más allá de sus ideologías. Uno era Santiago Carrillo, un comunista, otro era un general que había estado con Franco, y otro era el presidente Suárez Chapó, que defendió la República y la democracia. Y esos 3 hombres que no pensaban iguales tenían en claro que España querían y que la España autoritaria no era el camino para el futuro y que se tenían que quedar. Algunos que después fueron famosos se metieron abajo de la banca. Felipe González. Y en la Argentina estaban todos enamorados de Felipe González porque era lindo. Es así, las mujeres somos así, ¿qué vamos a hacer? Por eso les digo, siento que tenemos mucho que cambiar en mi país, pero que todavía tenemos que seguir dando. Que el fantasma de los que se fueron y quieren volver, todavía tenemos que combatirlos. Que nos merecemos una Argentina próspera, republicana y democrática. Y que toda la lucha que hagamos para conseguirlo bien vale la pena. Muchas gracias. Yo me imagino el esfuerzo que tiene que haber hecho Paula para seleccionar 4 o 5 casos de los que han ocurrido, pero uno puede tener una idea de la magnitud del robo cuando piensa que el jardinero, el chofer y el secretario privado del presidente Kirchner están todos enjuiciados por enriquecimiento ilícito y que a la hija del presidente se le encontró una caja de seguridad con $5 millones que no puede explicar de dónde vienen. Casos de este tipo. Pero ahora vamos a ver, para mí, lo que es la otra cara de la corrupción, que es la impunidad o el ejercicio del Poder Judicial. Y para hacerlo tenemos a uno de los periodistas argentinos de investigación más premiados. Carlos Saboya tiene una cantidad enorme de premios, voy a tratar de resumirlos. Es licenciado en Comunicación Social de la Universidad de La Plata. Desde el año 2014 es editor de las noticias judiciales del diario Clarín, al que ingresó en 1997. Durante una década integró el equipo de investigación del diario, luego de trabajar como redactor en las secciones Política Internacional e Información General. Integró la redacción del diario Ámbito Financiero y dirigió la revista La Letra K, que supongo que no tiene nada que ver con Kirchner. Hasta 1998 dirigió la revista. Sus análisis se publicaron en la edición española de la revista Foreign Policy. En el 2018 ganó el primer premio de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, ADEPA, al periodismo judicial y el premio Security al periodista del año. En el año 2012 integró el equipo ganador del premio Rey de España y en el 2013 fue finalista del premio Gabo de la Fundación Nuevo Periodismo creada por García Márquez. En el 2010 obtuvo el segundo premio Walsh Media Awards y en el 2008 el premio a la actividad otorgado por la Academia Nacional de Periodismo de Argentina. Fue finalista del premio a la mejor investigación periodística en un caso de corrupción que otorgan IPIS y Transparencia Internacional Latinoamérica en las ediciones del 2007 y 2008 y ganó la primera edición de la beca latinoamericana de la Fundación Avina en el 2006 y el premio Henry Durant del Comité Internacional de la Cruz Roja sobre el periodismo humanitario. Fue finalista en el Premio Iberoamericano de Comunicación por los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia en el 2005 y ganador del Premio de ADEPA en la categoría Derechos Humanos del 2000. En el 2015 publicó su libro de investigación periodística Espiados, que está afuera a la venta, donde describe el sistema de restricción de libertades por parte del Estado kirchnerista. Actualmente integra el equipo periodístico del debate de política, debate que se transmite por televisión, Intratables, en América Televisión. Claudio. Bueno, muchas gracias, Guillermo, muchas gracias a las autoridades y referentes del Instituto y a cada uno de ustedes por venir y acompañarnos esta tarde que está anocheciendo ya. Bueno, me toca contar, vamos a tallar rápidamente una faceta diferente de este prisma que estamos construyendo un poco entre todos los que estamos hablando esta noche aquí, respecto a la microfísica de la corrupción, a la estructura cultural, institucional, legal, y yo voy a hablar un poco también judicial, que la permite, que la reproduce y que la giganta, por lo menos hasta ahora.
Ustedes saben que en mi país los jueces, los fiscales y la institución judicial, según todos los sondeos de los últimos 4 años al menos, dan un descrédito que oscila entre el 78 y el 82% de rechazo, solo superado y en algunos casos por los sindicalistas. Sin comentarios. Ustedes harán su ranking y qué significa este desempeño en las encuestas. ¿Por qué? Uno se pregunta, los jueces son parte de uno de los poderes centrales del Estado, aunque siempre el que está debajo o más lejos de la mirada pública, del escrutinio público. Bueno, porque no hay respuestas en 2 esferas, nosotros nos vamos a referir a una, son la del delito común y la inseguridad ciudadana, el delito violento, que ha recrudecido mucho en la Argentina y que está causando graves problemas en la sociedad y en la política ya, pero en esa área no nos vamos a meter. El otro es la corrupción. Los periodistas tenemos la información, la labor, la tarea de informar y de ya explicar. O sea, el árbol es tan grande que uno tiene que ir contando cómo se vinculan los casos, por qué los mismos protagonistas están enjuiciados en distintas causas judiciales, qué se los acusa en cada momento, cuál es la estrategia de cada uno para intentar desviar la investigación hacia otro lado, y mientras tanto vamos descubriendo por qué los jueces, los fiscales, los tribunales, las cámaras no hacen lo que tienen que hacer, como no lo hacían muchos años atrás. Y así, con esta dinámica un poco descorazonante, fuimos dando forma a lo que yo denomino, tomando prestado en términos de las ciencias sociales, el dispositivo judicial de impunidad. El dispositivo es la construcción de un sistema donde cada parte, cada elemento de ese sistema cumple una función específica en una determinada situación, bajo un determinado estímulo. El dispositivo judicial de impunidad se fue construyendo a partir de muchas décadas. Vamos a montarnos sobre lo que, por supuesto, conversaron acá las doctoras preopinantes, dirían en el Congreso, porque esto fue, digamos, los corruptos, tanto empresarios, sindicalistas, políticos, funcionarios, han ido, obviamente, cubriendo su retirada, como cualquier ejército que pretende ir a la conquista. Y la forma de cubrir su retirada o de garantizarse que no iba a haber problemas nunca era cubrir con leyes inútiles, así como fueron útiles para la corrupción, un poco lo que decía Natalia, inútiles para ser juzgados, y por un sistema y personas que encarnan ese sistema que garantizaran la impunidad. Entonces, primera ficha de este dispositivo judicial de impunidad es: jueces y fiscales trabajan para garantizar, en definitiva, que la impunidad no sea nunca molestada, como de alguna forma ahora empieza a ocurrir por algunos de los motivos que contaban las chicas recién. Una de los elementos centrales de este dispositivo fue la organización de la justicia. La justicia federal argentina, la justicia federal porteña en Buenos Aires, que es la que juzga los casos de corrupción cometidos por funcionarios de la nación, o sea, por el gobierno nacional, son juzgados en un edificio, una mole de cemento, donde funciona todo, o sea que más de una vez soñamos con que algo suceda en eso y explote todo y a ver qué es lo que puede pasar al día siguiente, que es cerca del puerto de Buenos Aires, porque toda nuestra historia se define en el Río de la Plata y en el puerto. También la impunidad judicial se desarrolla en un edificio, está en la avenida Comodoro Pi, es el nombre de la calle que bautizó a los tribunales con todos sus escalones de granito por los que transitan un montón de abogados que se llenan de oro, de acusados que terminan en nada y de jueces que también se llenan de oro, pero que la función que deben cumplir no la cumplen y generan este resultado que estamos diciendo. Digamos, la desaprobación de la justicia fue empinándose en los últimos no menos de 10 años, pero gravemente en los últimos 3 o 4 años. La justicia federal tiene una forma, ustedes no van a poder creer, y yo me voy a tomar 2 minutos nomás para relatarla, porque solamente a través de este relato van a poder comprender los números que yo también tenía y que coinciden con lo que contaba Natalia recién, esta cuestión de que no hay
ni siquiera se llega a la etapa del juicio y mucho menos de condenas. La primera parte de una instrucción por un caso de corrupción, como de narcotráfico, un delito complejo, que es el que investiga la justicia federal, la instruye un juez, la investiga un juez a partir de una denuncia a un fiscal. Es una instrucción por escrito, se dan órdenes, se pueden pedir pericias, medidas, allanamientos, eventualmente cuando eso avanza hacia algún lugar se llama declaración indagatoria a los acusados, lo cual ya pareciera que hay una cierta certeza de que algo ha pasado ahí, se los indaga a los acusados, habría un plazo, y ahí me voy a detener, de pocas semanas para definir si ese acusado que fue indagado pasa a ser procesado. Fíjense la cantidad de palabras que inventamos los argentinos para poder contar que esto no va hacia ningún lado. El procesado queda ahí, como una buena torta, se queda unos cuantos años como procesado en el mejor de los casos, que la causa lo haya avanzado. En un momento el juez dice, bueno, yo creo que mi investigación terminó, la cierro y la elevo a juicio oral. Va a un sorteo, pero no dije algo. Mientras esta instrucción se lleva a cabo, todos los acusados, no conjuntamente, individualmente, también los querellantes, pero sobre todo los acusados usan esto, pueden apelar cada una de las medidas que dicta el juez, cada una a una segunda instancia, que es la Cámara Federal porteña, que tiene 3 jueces, y si no les gusta lo que la Cámara resuelve sin ningún tipo de plazo, pueden apelar a la Cámara Federal de Casación Penal, que son otros 3 jueces. Pero estoy hablando de apelaciones que ahora, en el último tiempo, algunas de ellas son rechazadas sin límite, y dicen, mire, esto no. La expresidenta Kirchner está por ser enjuiciada en el primer juicio oral que va a encarar, por haber direccionado la obra pública en su provincia, en Santa Cruz, hacia un amigo de su fallecido esposo. Por una cuestión multimillonaria, todos los contratos de obra pública vial, de obras que no se terminaron, que tenían sobreprecios tremendos, que se hacían sin tener capacidad técnica siquiera para haber licitado, etcétera, etcétera. Una maniobra muy bien investigada en este caso, con un trabajo muy serio, va a comenzar el juicio oral. Una semana antes de que ese juicio oral comience, que se retrasó porque se murió uno de los jueces, la doctora Kirchner pidió que todo se lleve a la justicia de Santa Cruz, después de 4, 5, 6 años de trabajo, poquito menos, en este caso. Por ejemplo, al día siguiente dice, no, tampoco quiero que empiece este juicio porque yo pedí que tomaran algunos casos testigo de todas las obras que hay y la pericia sobre esos casos todavía no se terminó, que le va a dar horrendo, por supuesto, porque están muy, muy probados. Entonces, hasta que eso no esté terminado, que el juicio no empiece. Solamente 2 ejemplos de las últimas semanas. Entonces, todo se puede apelar en infinidad de recursos. Todos los acusados en determinada cantidad de veces. En cada una de esas apelaciones no hay plazos. Esto ustedes no creo que lo puedan asimilar con la gravedad que tiene. Un juez puede recibir una denuncia de un fiscal, dejarla ahí el tiempo que se le ocurra, después moverla al ritmo de la política, y ahora me voy a desviar un poco por este callejón oscuro. Evidentemente terminar cuando el tiempo político lo amerita con esa investigación y con todas estas recusaciones elevar la causa a juicio oral. Se sortea un tribunal oral federal con otros 3 jueces, ustedes vayan contando cuántos jueces intervinieron por el camino viendo la prueba, analizando las medidas de la instancia inferior, etcétera. Va a convocar a las partes, se hace una lista de testigos, muy pocas causas llegaron a juicio oral, entonces es una experiencia nueva, es como un Disney institucional. No hay muchos juicios orales en la Argentina, no los hay. Entonces, ¿qué pasa? No tenemos dónde hacerlo. Por lo tanto, los pocos juicios que comienzan, se necesita una única sala que hay y hay una audiencia por semana en juicios que duran 8, 10 meses, un año y pico o más, o juicios de lesa humanidad, de causas de crímenes de lesa humanidad, donde, como decían hoy también, urge saber la culpabilidad o la inocencia, duran 2, 3, 5 años, 7 años. Esto cuesta creerlo. La letra acá de la revista que yo dirigía era por Franz Kafka, por supuesto, cuando yo era estudiante, pero después cobró otro sentido esa letra, desgraciadamente para los que nos tocó sufrirlo. Bueno, les contaba, comienza el juicio oral. Se llevan a cabo las audiencias, los testigos, etc. Vamos a suponer que hay una condena, que hay una sentencia condenatoria.
Esa sentencia condenatoria, uno dice, bueno, vino la instrucción, todas las apelaciones, el sorteo, el juicio, un estadio lleno de jueces ya dictaminó, es apenas, ¿cómo lo podemos describir? Una indicación de que esa persona quizás sea culpable de algo que habría que ver qué pasa, porque tiene derecho a apelar al Tribunal Superior Penal, que es la Cámara Federal de Casación, de la cual yo les hablé recién, pero ahora con la condena. Tenemos, ahora, hace poquito, tuvimos a nuestro ex vicepresidente de la Nación por un juicio que se le llevó a cabo por querer hacer un negocio con la máquina para imprimir moneda nacional, desplazó a sus antiguos dueños históricos, o sea, el Estado produce en una fábrica, había otra con capacidad de hacerlo, desplazó a sus dueños históricos que estaban en un problema financiero muy grande, habló con el organismo recaudador, que se llama AFIP en la Argentina, para que primero los apriete a ellos, quedarse con la fábrica, después que le perdonen el perdón, que le perdonen esa deuda, que le den un plan de pagos a 5 millones de años, y después hacer que el Estado lo contrate para imprimir moneda nacional. Imagínense la cantidad de pasos, un poco lo que contaban también Natalia y Paula, cuántas cosas fallaron ahí, cuántas cosas pudieron ocurrir delante de nuestros ojos. Estamos hablando de una democracia con división de poderes, con prensa libre, cuando la dejan, cuando nos dejamos, cuando nos lo permitimos los periodistas también, tenemos responsabilidad, la que nos quepa. Entonces, esa condena de la que les hablo ni siquiera quiebra el principio de inocencia en la Argentina. Y lo digo en serio, no quiere decir que no pueda ser recurrida. Una persona que pasó por todas estas alternativas, las pocas que llegaron a este juego macabro de la OCA, tampoco perdió su principio de inocencia hasta que esa condena sea eventualmente confirmada por la Cámara Federal de Casación, en donde recién ahí la justicia, el sistema argentino, considera que hay un doble conforme, porque la instrucción parece que no hubiera ocurrido, y entonces esa causa sería firme. ¿Cómo sería firme? Bueno, otro expresidente, porque acá tenemos ejemplos para lo que ustedes pidan, Carlos Menem, que lo nombramos varias veces durante esta tarde, de la miríada de causas que podría haber tenido, que muy pocas en aquel momento llegaron a la justicia y menos aún lograron evadir todos estos obstáculos, fue condenado hace unas pocas semanas, en fines del año 2018, por corrupción usando el dinero reservado de los organismos de inteligencia. Ustedes habrán visto el comentario también de Guillermo del libro. Ahora vamos a hablar de la relación entre los fondos reservados de los organismos de inteligencia, la justicia federal y la corrupción, porque ahí está uno de los nudos de las secuoyas que hablaba Natalia hoy. ¿Qué es lo que ocurrió? Pagaba sobresueldos a los funcionarios con fondos reservados de los espías. Entonces se iba repartiendo dinero en los años 90, eso llegó a en un momento una denuncia, se juzgó, se condenó. Recordemos que Carlos Menem dejó de ser presidente hace 20 años, en 1999. O sea que su gobierno fue necesariamente antes de 1999 y los hechos que se están juzgando pasaron hace más de 20 años. La condena fue ratificada por la Casación, y dijimos, bueno, listo, se terminó. No. Los jueces de esa sala de la Cámara de Casación habilitaron un recurso extraordinario para ir a la Corte Suprema de Justicia, que en esta medida es una cosa ultra extraordinaria. Me valió una discusión con su hermano, Eduardo Menem, una discusión pública en la que no estuvo muy educado el ex senador Eduardo Menem, porque no había ningún precedente de esto. Y cuesta mucho, desde el lugar que nos toca a los periodistas, explicar esta complejidad que yo estoy compartiendo con ustedes en las noticias del día a día. Ir alarmando cuando las cosas van sucediendo en un camino que algunos ya conocemos, dónde va a terminar, cuáles van a ser las estaciones y hacia dónde acaba este asunto. Entonces, cuando yo les digo por qué los argentinos no creemos en la justicia, cómo funciona esto, ustedes sepan que en los últimos 20 años, según una auditoría, esto sí lo destaco realmente, con muchas fallas que hay, uno de los organismos que creó la Constitución de 1994 es el Consejo de la Magistratura. Vean la historia que hay en el problema los constituyentes sabían, y un poco el expresidente Alfonsín impuso la creación de este organismo para que no sea justamente el presidente el que elige prácticamente a dedo el candidato a ser juez y solamente el Senado le ponía el último sello. Así se elegían los jueces hasta ahora. Él supuso,
que el Consejo de la Magistratura iba a ser un organismo para seleccionar a los candidatos a jueces que el Senado después debe aprobar y para controlar la función de los jueces y eventualmente destituirlos o enjuiciarlos en un juicio político, un jury, que iba a ser un organismo que iba a regular un poco este potro. Y la verdad es que no lo logró. En los últimos años sí se creó por primera vez un sistema de auditorías en donde, fíjense, una ficha que tienen que llenar los jueces es fecha de la denuncia, para que vean lo elemental de lo que estamos hablando. ¿Cuándo fue la imputación del fiscal, o sea, la acusación? Fecha de la primera indagatoria, o sea, cuánto tiempo pasó entre el fiscal acusó y el juez dijo, bueno, a ver, voy a consultar, voy a convocar al acusado para interrogarlo en indagatoria, para que pueda defenderse de esto que lo estamos acusando. Y así, pero una cuestión muy sencilla y que todavía está procesándose. Después de mucha resistencia, estas auditorías, cuyos resultados habló Natalia hace unos minutos, abarcaron el periodo 1996-2016. 20 años, para que no sea una cosa con selectividad política. En ese tiempo, yo quiero compartir con ustedes, solamente en la justicia porteña hubo 5.434 casos por corrupción, es decir, delitos contra la administración pública, de los cuales 1.032 seguían abiertos. De esos 1.032, el 68% estaba en la etapa de instrucción, en la de los jueces que escriben y que tienen que llamar, etc. Entonces, ¿cómo hacemos para que los argentinos recuperemos la esperanza? Pues ya tenemos que hablar en términos metafísicos. Bueno, va a ser muy difícil. Y ahora, les dije que iba a abrir un callejón oscuro, voy a abrir otro gris. La justicia y la política argentina están diseñando herramientas de emergencia. Ustedes saben que las herramientas de emergencia son de emergencia y por lo tanto son controvertidas. Es aplicar morfina a un enfermo al que otro médico debe salvarle la vida. Hay 3 herramientas que están hoy en el ojo del debate de la minoría pequeña de los argentinos que debate esto, también quiero resaltarlo, que son la ley de extinción de dominio de los bienes habidos por la corrupción, algo que ustedes dirán, pero si acá existe hace 3, 4, 5 décadas. Bueno, nosotros no tenemos una ley que prevea esto. Ahora el gobierno sacó un decreto, que es esta orden administrativa, sería aquí en el sistema norteamericano, que por supuesto no es constitucional, eso es claro, pero para tratar de mover el asunto y por otro lado hacer una jugada política de alto impacto. Ahora, la extinción de dominio, por supuesto, prevé que el Estado recupere, entre comillas, un montón de bienes y de dinero que se presume que son habidos por la corrupción, mientras el proceso penal no terminó. El proceso penal del que hablé hasta recién. Por lo tanto, esto se llevaría a cabo dentro de la justicia civil o por otros carriles. Y uno dice, bueno, a alguien que no es culpable le vamos a sacar la plata. Sí, también, dicen, bueno, el poder económico, el poder político, pero el poder económico sobre todo, de los corruptos, que como ustedes bien saben, después se terminan aliando en muchos casos con otros delincuentes complejos, narcotraficantes. El narco está penetrando muy fuertemente en la orla del río Paraná argentino, muy fuertemente, ya empezó a corromper despacito la política, cosa que hasta ahora la Argentina estaba, gracias a Dios, todavía vacunada y ya empezó a haber casos de jueces, de fiscales, de 2 intendentes justo de la misma zona. Ustedes saben, les estoy hablando del límite entre Argentina y Uruguay y Argentina y Brasil, el río Paraná, que es una vía muy importante para el narcotráfico. Entonces, corrupción, narcotráfico, todo lo juzga la justicia federal, que es la que tiene estos expedientes en la mano o bajo la suela. Hay un colega y muy amigo mío que se llama Gerardo Tato Ian, que escribió el libro negro de la justicia el año pasado y habla de la lógica del dedo en el gatillo. Los jueces recogen todas las denuncias, no las investigan, pero tampoco las cierran in limine. Esto es una pavada, señores, afuera. Quedan abiertas, quedan ahí, pueden hacerlo. Por lo tanto, como una denuncia no se le niega a nadie, igual que un vaso de agua, dirían en la Argentina, generalmente el elenco de gobierno, de los sucesivos gobiernos, tiene encima un montón de denuncias. Esto es así, de las cuales hay casos muy serios y muy bien fundamentados y otras cosas más o menos. Y los jueces las tienen ahí.
pueden acelerar, pueden frenar, pueden dar vuelta, girar. Entonces el poder es, pero infinitamente superior al de el presidente o su elenco de gobierno, que mal o bien va a rotar, y el de los legisladores que suelen mirar este partido un poco desde la silla del umpire. Poco para hacer, más que poner alguna regla. Entonces hablé de la extinción de dominio. Hay dos más. Ustedes quizás hayan escuchado hablar de la cosa juzgada írrita, que es otro mostrenco judicial, pero que obliga a su discusión cuando tenemos casos que flagrantemente fueron tomando una velocidad mucho más rápida de la que les hablé y en tiempo récord, bueno, no, está inocente, sello, listo, cosa juzgada, terminado, esto no puede volver a investigarse. Con estos jueces, de los cuales ahora voy a hablar también en mis últimos minutos, que son pocos. ¿Qué es lo que está sucediendo con este instituto? Hay una causa, que es la que habló también la doctora Oliveto, que investigó el enriquecimiento ilícito de Néstor Kirchner hace más de 10 años. Todavía estaba vivo, era presidente, después había dejado el poder, lo había tomado su esposa Cristina Fernández de Kirchner, y en las declaraciones, fíjense ustedes, en las declaraciones juradas de bienes, que todos sabemos que se pone lo mínimo y se trabaja, bueno, uno no puede tomar eso como un verdadero patrimonio, por lo menos en un país como el mío, pero bueno, es lo mínimo que uno tiene que poner para que el escándalo no sea tan grande. El señor Kirchner tuvo un aumento del 158% en un año. Exitoso. Tenemos casos de éxito en el país. Esta denuncia progresó hasta cierto punto y en estos últimos momentos, con esta causa de los cuadernos de la que habló Paulo Oliveto, los cuadernos eran, para que quede claro, uno de los choferes de los funcionarios más importantes de la Argentina iba todos los días recogiendo el dinero de los sobornos y anotaba: estoy parado en tal lado, hoy es miércoles, hoy es martes 11 de marzo del 2019, estoy acá con una serie de amigos que vinieron a escucharme y acá acaban de bajar 2 bolsos con 15 millones de dólares, los vamos a llevar a la casa tal y después vamos allá. Eso durante 10 años. Una bitácora única. Por supuesto que hubo que investigar y después se fue comprobando todo como contó Paula, pero esos son los cuadernos, famosos cuadernos, porque anotaba en 8 cuadernos son. Ustedes van a poder verlo por su cuenta el que quiera. Bueno, esta causa de los cuadernos mostró entre sus arrepentidos que aquel enriquecimiento ilícito de Néstor Kirchner fue juzgado por un juez que ya no es juez porque renunció, un poco como contaba Paula también, antes de que lo corrieran, me pregunto, porque también tuvo denuncias, era un extremo absoluto, un tipo que el primer día decía, bueno, ¿usted qué quiere? Le preguntaba al gobierno, y ir para allá, perfecto, acusaciones, eventualmente detenciones, fíjense la arbitrariedad, o nada. Había sobreseído a Néstor Kirchner en el año 2009, en tiempo récord, y ahora se supo 2 cosas. La primera, según dijo él, bueno, a mí me obligaron los servicios de inteligencia, un operador judicial, figura argentina, el operador judicial. ¿Dónde lo tienen ustedes? ¿En qué libro? ¿De qué poder pertenece el operador judicial? Yo les puedo contar. Es una persona que ni siquiera hace falta que sea abogado, como ahora estamos viendo en Buenos Aires, y que solamente tiene puerta abierta en muchos juzgados y fiscalías, pide, hace lobby, sugiere, lleva bolsos con dinero, generalmente vinculados a estos fondos reservados de los servicios de inteligencia que han terminado de corromper la recién nacida justicia federal en la década del 90, cuando los argentinos sufrimos el peor atentado terrorista de nuestra historia a una mutual judía que se llama AMIA, según su sigla, en la que murieron 85 personas. La investigación de eso puso a los servicios de inteligencia con una fortuna de dinero por la cual no tenían que rendir cuentas al servicio de la investigación, es decir, al servicio de los jueces, que a su vez son los que autorizan a los espías a pinchar teléfonos, suena antiguo pero todavía se hace y mucho, para las escuchas que deberían ser para investigación judicial, para investigar un delito. Bueno, obviamente los fines no son esos, pero ese matrimonio oscuro fue creciendo, fue poniéndose cada vez más fuerte, porque primero eran los espías que pedían ayuda a los jueces, después los jueces los que pedían ayuda a los espías, y después los espías terminaban poniendo a los jueces, como suele pasar cuando
la cosa evoluciona de una manera que nos avergüenza. Entonces, este mismo mecanismo denuncia el juez, se llama Norberto Yarvide, el ex juez. Dice, a mí me apretaron para que yo sobreseyera a Néstor Kirchner. Me agarraron del cogote, fue una expresión que usó delante de los periodistas que estaban ahí esperando. Y el contador de Néstor Kirchner, ahora, esto es más reciente todavía, ya sucedió este año, en el verano, admitió que lo llamaron, se reunió con el juez Ollarvide, la querida CIDE, que es la ex Secretaría de Inteligencia del Estado, y el operador judicial estrella, que se llama Javier Fernández, un tipo muy oscuro, no importan los nombres, que se reunieron en un departamento, que tomaron champán, que vieron cómo se podía arreglar esa declaración para hacer una pericia, que el juez Ollarvide dijo, bueno, tienen que hablar con el jefe de los peritos del cuerpo, los peritos oficiales de la Corte Suprema de Justicia, que ellos le indiquen cómo vamos a hacer esto. Ese decano del cuerpo de peritos nombró a una contadora para que se ocupe de este caso, una contadora yo denuncié la semana pasada, que es la actual vicedecana del cuerpo de peritos, ahora. Bueno, y así se llegó a este sobreseimiento. Entonces, cosa juzgada írrita aquí. ¿Fue lícito ese sobreseimiento? ¿Fue hecho con pruebas construidas de buena fe? Es un desafío muy grande, es muy peligrosa esta herramienta. Lo dejo en manos de ustedes. La última de las tres, muy fuerte también, que nos enfrenta a la gravedad que tuvieron estos casos y esta epidemia de corrupción que venimos enfrentando hace siglos, como contaba Natalia, y que bueno, a mí me toca, como les decía yo a ustedes, solamente los últimos capítulos o qué es lo que pasa con la justicia. Un juez de la Cámara Federal de Casación, esta de las que les hablé, declaró en uno de sus fallos que la corrupción es imprescriptible, como si fuera un delito de lesa humanidad. ¿Cómo fundamenta el juez Gustavo Hornos que los casos de corrupción deben ser investigados por siempre para vencer a este mecanismo que no termina jamás? Fíjense, hay que vencer al tiempo y si no, si el tiempo nos va a vencer, más tiempo hasta el infinito. Fíjense qué soluciones estamos aplicando totalmente reñidas con una lógica que sería un plazo razonable para un proceso judicial limpio, independiente y transparente. Bueno, mientras tanto, al menos mientras tanto, el juez Hornos dijo que tal como está concebido en el artículo 36 de la Constitución Nacional, interpreta que la corrupción es un atentado contra el orden democrático, como podría haber sido una invasión extranjera o un golpe de Estado. La corrupción hace tanto o más daño que cualquiera de estas otras cosas que son más tradicionalmente asimilables a un atentado contra el orden democrático. Y eso ya está en un fallo. Esto debería ser o discutido por la Corte Suprema de Justicia, a ver si convalida nuestro criterio, o discutido en el Congreso, para ver si alguna ley recoge este fallo, esta sentencia, este voto, y transforma esto en algo diferente o en algo un poco más sustentable, porque lo que necesitamos son herramientas. Y estoy terminando, les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Hay avances, hay pequeños avances que no van a cambiar la naturaleza de las secuoyas de la que hablaba Natalia. Natalia hablaba de que la corrupción es un árbol que aunque le cortemos las hojas, las ramas o le arranquemos los frutos, el árbol está. Y yo me voy a ir un poquito más abajo, porque el problema está en el suelo, más que en el árbol. En el sustrato, dirían los biólogos. El sustrato son ese entramado que es un poco de educación, por supuesto, un poco de cultura, bueno, digamos, de prácticas que son lo que actualizan la cultura, según los estudios culturales británicos. Y también el corpus de leyes. Y ahí sí son las herramientas que después van a tener o no tener los jueces. En este suelo solamente, aunque arrancásemos todas estas secuoyas de corrupción, van a volver a crecer los mismos árboles, porque el suelo es el mismo. Y aunque quisiéramos cambiar la semilla, y digamos que de un árbol malo solo se dan malos frutos, de un suelo malo solo salen malos árboles. Y un poco el principio es el mismo. Yo pensaba hace unos minutos, escuchando a nuestro anfitrión, a Carlos, hablando del Poder Judicial independiente. Es algo por lo que todos bregamos, por supuesto, pero se me iluminó por primera vez un poco una reflexión mientras lo escuchaba, que no había tenido antes, porque todos peleamos por un poder judicial independiente.
del poder político y del poder económico. Eso subyace a la frase. Pero ¿qué pasa cuando el Poder Judicial es independiente a la República? ¿Qué pasa cuando el Poder Judicial se transforma en una corporación autoinmune, como también la medicina empieza a encontrar ahora un montón de enfermedades que no puede resolver porque el propio organismo rechaza cualquier forma de atacarlo o de resolverlo o de curarlo? Cuando la justicia es un organismo autoinmune. Y ¿saben qué? En el Consejo de la Magistratura, donde se recogen las denuncias contra los jueces, es muy notable ver, más allá del enfrentamiento de los grupos políticos, la defensa de los jueces, de los representantes de los jueces en esa mesa, es cerrada ante todos los casos. Y estoy hablando de jueces que no necesariamente ni mucho menos son corruptos, pero que cuando dicen, bueno, pero acá este hombre, ¿qué pasa? Enriquecido absolutamente, o con unos fallos contrarios a derecho flagrantemente. Bueno, hay que ver si el doctor, no sé, nadie avanza 1 milímetro contra o sobre su colega. Entonces el organismo autoinmune sigue fortaleciéndose cada vez más, se alimenta de poder, tiene las causas contra cualquier persona en sus manos y tiene el tiempo a su favor. Es la herramienta fundamental. Entonces, pensaba, primero quizás haya que diseñar para cambiar ese sustrato las leyes, las instituciones, y ahí sí las personas seleccionadas, los probos, los honestos, un poco lo que decían tanto Natalia como Paula, que encarnen ese nuevo prototipo, que sean los músicos que interpretan esa nueva partitura, porque nosotros podemos escribir la mejor música, pero si tenemos músicos desafinados, sordos, ignorantes o poco diestros, eso va a sonar mal. Y por el contrario, aunque tengamos a Mozart y le damos este mamarracho que yo terminé de reescribir hace pocas horas, poco van a poder hacer, aún con un Stradivarius en la mano. Todo eso tiene que ser hecho al mismo tiempo. Y solo entonces, la frase que escuchamos más a menudo, que es diseñar políticas. La política es lo último. Diseñar políticas es cuando está todo este background y hace posible que el diseño de la política sea el árbol que crezca en un nuevo suelo. Amigos, muchas gracias. De lo que dijo Claudio yo quisiera resaltar 2 cosas. Una cosa que él omitió, que es que después de todo el proceso penal todavía algunos delincuentes procesados tienen lo que se llaman fueros parlamentarios. En este momento el presidente Menem está condenado y sin embargo es senador y el Senado lo ha protegido, no dándole los fueros parlamentarios, y lo mismo ocurre con Cristina Kirchner, que también está procesada, pero el Senado se niega a darle a proteger los fueros. Los fueros fueron creados para proteger a los parlamentarios por sus acciones dentro de la Cámara y después de haber sido electos. Y sin embargo, en una función también corporativa, los legisladores protegen a sus propios miembros, como en el caso de Menem y de Cristina. Y la otra cosa que me surge de toda la exposición es que yo diría que más que el tema de la corrupción, el tema grave es el tema de la justicia. Porque la justicia es institucionalmente el equilibrio y sin embargo estamos viendo, y en la Argentina se refleja en que el 82% de los ciudadanos argentinos no creen en la justicia. Y cuando un fallo sale, la mitad dice que es una persecución política y la otra mitad lo apoya y a la inversa. Con lo cual creo que el proceso más grave todavía que el de la corrupción es el de la justicia. Y yo creo que seguramente en este primer semestre en el Instituto haremos algún seminario sobre el estado de la justicia y cómo corregirlo. Yo quiero agradecerles a ustedes la presencia, a la gente que nos ha seguido en directo por internet, y les querría pedir a ustedes que me acompañen para agradecerle a nuestros ponentes. Muchas gracias.